Eduardo, en un momento de ira, tomó la decisión más terrible de su vida: despedir a la única persona que realmente amaba a sus niñas. Lo que pasó después, nunca lo vio venir. Sus propias hijas le darían la lección más dolorosa que jamás imaginó. La mansión Montemayor se estremeció con un portazo que resonó por todos los mármoles como un trueno. Eduardo Montemayor, con el rostro desencajado por la furia, bajaba las escaleras de dos en dos, mientras su voz cortaba el aire matutino como una navaja. «Camila, ven aquí inmediatamente». En el jardín trasero, donde los rayos dorados del sol se filtraban entre las hojas de los robles centenarios, Camila Herrera alzó la vista del pequeño castillo de arena que construía junto a Isabela y Sofía. Las tres se quedaron inmóviles, como si el tiempo mismo hubiera decidido detenerse ante la tormenta que se avecinaba. «Papi suena muy enojado», susurró Sofía, sus ojitos grandes llenándose de lágrimas mientras se aferraba al brazo de Camila. La niña de 5 años había aprendido a reconocer esos tonos, los mismos que precedían a las noches de llanto silencioso. Isabela, con la sabiduría prematura de sus 8 años, se incorporó protectoramente frente a su hermana menor. «No te preocupes, Sophie. Camila no ha hecho nada malo». Pero había algo en su voz, una grieta apenas perceptible, que revelaba su propio miedo. Los pasos furiosos de Eduardo resonaban cada vez más cerca. Camila se limpió la arena de las manos con movimientos lentos, deliberados, como si cada segundo extra pudiera preparar a las niñas para lo que venía. En sus 2 años cuidando a las pequeñas Montemayor, había visto a Eduardo en muchos estados, estresado, distante, melancólico, pero nunca así, nunca con esa frialdad que helaba hasta el alma. «Señoritas, vayan adentro, por favor», murmuró Camila con una sonrisa forzada que no logró ocultar el temblor en su voz. «¡No!», gritó Sofía, aferrándose con más fuerza. «No queremos que papi te grite. Tú eres buena». Eduardo apareció en el umbral de la puerta corredera, y la imagen que presentaba era devastadora. Su cabello perfectamente peinado estaba revuelto, su camisa arrugada, y en sus ojos había algo que Camila nunca había visto, una frialdad que la atravesó como un puñal de hielo. «Isabela, Sofía, adentro, ahora». «Pero papi, estábamos jugando con Camila y...», comenzó Isabela. «¡He dicho adentro!». El rugido de Eduardo hizo que hasta los pájaros en los árboles levantaran vuelo en una explosión de aleteos. Las niñas se sobresaltaron como si hubieran recibido una bofetada. Sofía comenzó a llorar, esos sollozos desgarradores que solo pueden salir del pecho de una niña asustada. «No quiero. Camila, no te vayas». Camila se puso en pie lentamente, colocándose instintivamente entre Eduardo y las niñas. «Señor Montemayor, por favor, no les grite». «Ellas no han hecho nada». «¿Ah, no?». La risa de Eduardo fue como cristales rotos. «¿No han hecho nada? Entonces, ¿cómo explicas que mi hija de 8 años sepa más sobre finanzas que algunos de mis empleados? ¿Cómo explicas que Isabela me haya preguntado ayer por qué su tío Ricardo dice que papi va a perder todo?» El color se desvaneció del rostro de Camila. Yo no sé de qué me habla». «No me mientas». Eduardo se acercó un paso más, y por primera vez en 2 años, Camila sintió miedo real. «¿Crees que soy estúpido? ¿Crees que no sé que has estado escuchando mis conversaciones telefónicas? ¿Que le has estado llenando la cabeza a mis hijas con información que no les corresponde?» Isabela dio un paso adelante con una valentía que desgarraba el corazón. «Papi, para. Camila no ha hecho nada malo. Nosotras le preguntamos cosas porque tú nunca estás aquí». El silencio que siguió fue ensordecedor. Eduardo se quedó mirando a su hija como si ella hubiera clavado una espada en su pecho. La verdad, pronunciada por la vocecita inocente de una niña, resonó en el jardín con más fuerza que todos sus gritos. «Vete», murmuró Eduardo, pero su voz tembló. «Camila, vete de mi casa». «Señor, por favor, podemos hablar». «¡Que te vayas!». La explosión fue tan violenta que hasta Elena, la gobernanta, apareció corriendo desde la cocina. «Tienes 1 hora para hacer tus maletas y largarte, y no quiero verte nunca más cerca de mis hijas». Lo que pasó después se grabó en la memoria de todos los presentes como una herida que nunca sanaría. Sofía se lanzó hacia Camila con un grito que parecía salir desde lo más profundo de su alma rota. «¡No! ¡Camila no se puede ir! ¡Ella nos quiere!
¡Ella sí nos quiere! Isabela, con lágrimas corriendo por sus mejillas, se plantó frente a su padre con una determinación que heló la sangre. Papi, si Camila se va, nosotras también nos vamos. Eduardo se tambaleó como si hubiera recibido un golpe físico. Isabela, no digas tonterías. No son tonterías, gritó la niña, su voz quebrándose entre sollozos. Camila es la única que nos abraza cuando tenemos pesadillas, la única que viene a nuestras obras de teatro, la única que sabe cómo me gustan los sándwiches y que Sofía tiene miedo a la oscuridad. Elena se tapó la boca con las manos, las lágrimas corriendo por su rostro arrugado. En 15 años trabajando para la familia Montemayor, nunca había presenciado algo tan desgarrador. Camila se arrodilló y abrazó a las dos niñas, su propio corazón destrozándose en 1000 pedazos. Mis amores, tienen que ser valientes, ¿sí? Tienen que cuidarse mutuamente. No te vayas, suplicó Sofía entre sollozos. Por favor, Camila, prometiste que siempre estarías aquí. A veces los adultos cometen errores, princesa, susurró Camila, su voz ahogándose. Pero ustedes van a estar bien. Eduardo observaba la escena con una expresión indescifrable. Algo dentro de él se quebró al ver el dolor puro en los ojos de sus hijas, pero su orgullo herido era más fuerte que la razón. 1 hora, repitió con voz áspera, dándose la vuelta. Y ni se te ocurra intentar contactar a mis hijas nunca más. Mientras Eduardo se alejaba hacia la casa, no vio lo que todos los demás sí vieron. Isabela levantó su carita bañada en lágrimas y susurró algo que cambiaría todo para siempre. Entonces nosotras te vamos a buscar, Camila. Papi no nos va a separar de ti, te lo prometo. 3 días habían pasado desde que Camila había cruzado por última vez la puerta principal de la mansión Montemayor, y la casa parecía haber perdido toda su calidez. Los pasillos resonaban vacíos, los jardines permanecían sin risas, y un silencio pesado como una lápida se había instalado en cada rincón. Isabela no había hablado con su padre desde aquel terrible día. Ni una palabra. Ni siquiera cuando él intentaba acercarse durante las comidas. Su hija mayor lo miraba con unos ojos que parecían 2 pozos de decepción infinita. Sofía, por su parte, había desarrollado una rutina desgarradora. Cada mañana despertaba preguntando si Camila había regresado, y cada noche lloraba hasta quedarse dormida abrazando la mantita que olía a su perfume. Las niñas no están comiendo bien, señor Eduardo, le informó Elena esa mañana mientras servía el desayuno en el comedor principal. La gobernanta, que había criado prácticamente a Eduardo desde niño, era la única que se atrevía a dirigirse a él con cierta familiaridad. Isabela apenas probó 2 bocados ayer. ¿Y Sofía? ¿Qué pasa con Sofía?, preguntó Eduardo sin levantar la vista del periódico, aunque las letras se difuminaban ante sus ojos. Ha estado pidiendo que le lean el mismo cuento que Camila le leía antes de dormir. Pero cuando yo trato de leerlo... Elena hizo una pausa, su voz temblando ligeramente. Ella dice que no suena igual, que solo Camila sabía hacerlo con las voces correctas. Eduardo cerró el periódico de golpe. Las ojeras bajo sus ojos revelaban que él tampoco había dormido bien desde hace 3 noches. Se acostumbrarán. Los niños son resilientes. Con todo respeto, señor. Elena se acercó un paso. Pero usted está equivocado. Estas niñas han perdido ya demasiado en sus cortas vidas. La referencia velada a María Elena, su difunta esposa, golpeó a Eduardo como una bofetada. Elena, te agradecería que no te metieras en asuntos que no... ¡Papi! El grito desesperado de Sofía interrumpió la conversación. Ambos corrieron hacia el 2.º piso, donde encontraron a la niña de 5 años en el pasillo, completamente histérica, mientras Isabela trataba de calmarla. ¡Se fue! ¡Se fue para siempre!, sollozaba Sofía, sosteniendo en sus manitas el collar de perlas falsas que Camila le había regalado para jugar a las princesas. El collar se rompió, y ahora Camila nunca va a regresar. Eduardo se arrodilló frente a su hija menor, sintiendo como si alguien estuviera apretando su corazón con un puño de hierro. Sofía, mi amor, es solo un collar. Papá puede comprarte uno nuevo. No quiero uno nuevo, gritó la niña, rechazando sus brazos. Quiero el de Camila, y quiero que ella regrese a arreglarlo. Isabela observaba la escena con una expresión que iba más allá de sus 8 años. Había algo calculado en su mirada, como si estuviera analizando cada palabra, cada gesto,
Cuando su padre intentó acercarse a ella también, Isabela retrocedió un paso. «Isabela, por favor, háblame», suplicó Eduardo. «Sé que estás enojada conmigo, pero no estoy enojada», respondió Isabela con una calma que helaba la sangre. «Estoy decepcionada. Camila nos enseñó la diferencia». Esas palabras, pronunciadas con la seriedad de un juez, fueron más devastadoras que cualquier grito. Eduardo se incorporó lentamente, sintiendo como si acabara de envejecer 10 años en 10 segundos. Esa noche, después de que Elena finalmente logró que Sofía se durmiera cantándole una nana desafinada, Isabela permaneció despierta en su cama. Pero no estaba simplemente acostada, estaba planeando. Con la luz de su pequeña linterna de princesas, Isabela había sacado un cuaderno rosa que Camila le había regalado para que escribiera sus pensamientos. En la primera página, con su letra cuidadosa de segunda grader, había escrito: «Plan para encontrar a Camila». Debajo, había comenzado a anotar todo lo que recordaba. «Camila vive en el barrio San Miguel. Toma 2 autobuses para llegar aquí. Le gusta el café del señor Hernández en la esquina. Su mamá se llama Doña Esperanza y está enferma». Isabela mordió la punta del lápiz pensando. En sus conversaciones nocturnas, cuando Camila la ayudaba con las pesadillas después de la muerte de su mamá, había aprendido mucho sobre la vida de su niñera. Camila nunca hablaba de sus problemas, pero Isabela era observadora. Había notado cómo a veces Camila guardaba parte de su almuerzo para más tarde, cómo sus zapatos estaban gastados pero siempre limpios, cómo respondía a llamadas telefónicas con voz preocupada cuando creía que las niñas no escuchaban. «Isabela», susurró una vocecita desde la cama de al lado. Isabela apagó rápidamente la linterna. «Sofía, ¿no puedes dormir? Extraño a Camila», murmuró la niña más pequeña. «¿Tú crees que ella nos extraña también?» Isabela se levantó silenciosamente y se deslizó hacia la cama de su hermana. «Por supuesto que nos extraña, tontita». «Entonces, ¿por qué no regresa?» La pregunta, tan simple y devastadora, hizo que Isabela sintiera una presión en el pecho. ¿Cómo explicarle a una niña de 5 años la complejidad del orgullo adulto, la terquedad, el miedo? «Porque papi no la deja», respondió finalmente con honestidad brutal. Sofía se acurrucó contra su hermana mayor. «¿Podemos ir a buscarla?» Isabela sintió una chispa de esperanza mezclada con determinación. «¿Tú querrías hacer eso? ¿Aunque sea difícil?» «Sí». Sofía se incorporó de inmediato, sus ojitos brillando en la oscuridad. «Quiero ir a buscar a Camila, y quiero que regrese a casa». «Shh, tienes que hablar bajito». Isabela miró hacia la puerta de su recámara. «Esto va a ser nuestro secreto, ¿ok? No le podemos decir a papi, ni a Elena, ni a nadie». «¿Por qué es secreto?» Isabela pensó cuidadosamente en sus palabras. «Porque a veces los adultos no entienden lo que realmente importa. Ellos se preocupan por cosas que no son importantes, como el orgullo y tener razón. Pero nosotras sabemos que Camila nos quiere de verdad, ¿cierto?» «Sí», asintió Sofía fervientemente. «Camila es la mejor. Me hace trencitas bonitas y sabe hacer voces de monstruo sin dar miedo». «Entonces tenemos que traerla de vuelta», declaró Isabela con una determinación que hubiera asustado a cualquier adulto que la hubiera escuchado. «Pero primero necesito que me ayudes a recordar todo lo que sabemos de dónde vive Camila». Durante la siguiente hora, las 2 niñas susurraron en la oscuridad, compartiendo cada fragmento de información que habían recopilado sobre la vida de su querida niñera. Sofía recordó que Camila siempre compraba pan en una panadería que se llamaba El Trigo Dorado. Isabela sabía que Camila estudiaba por las noches para ser maestra porque quería ayudar a más niños como ustedes. «Y una vez», susurró Sofía, «cuando papi gritó por teléfono sobre el dinero, Camila lloró en el baño. Yo la vi, y dijo algo de que necesitaba el trabajo para las medicinas de su mamá». Isabela sintió una punzada en el corazón. Camila había estado preocupada por dinero, y su papá la había despedido justo cuando más lo necesitaba. «Sofía», Isabela tomó las manitas de su hermana menor. «Tú confías en mí. Siempre», respondió Sofía sin dudar. «Entonces mañana vamos a comenzar nuestro plan. Pero tienes que prometerme que vas a ser muy, muy valiente». «¿Puedes hacer eso por Camila?» Sofía asintió con tanta determinación que sus rizos rebotaron. «Prometo. Voy a ser la niña más valiente del mundo entero». Isabela sonrió en la oscuridad. «Entonces vamos a traer de vuelta a Camila. Y cuando eso pase,
Nuestra familia va a estar completa otra vez. Lo que ninguna de las dos niñas sabía era que, al otro lado de la pared, Eduardo había estado parado durante los últimos 10 minutos, escuchando cada palabra a través de la puerta entreabierta. Sus manos temblaban mientras se alejaba en silencio hacia su propia habitación. Por primera vez en 3 días, Eduardo Montemayor lloró, pero no eran lágrimas de autocompasión, eran lágrimas de comprensión dolorosa. Sus hijas, de 8 y 5 años, estaban demostrando más valentía y determinación que él. Estaban dispuestas a hacer lo que él no podía, admitir que había cometido el error más grande de su vida. Pero el orgullo es un demonio poderoso, y Eduardo aún no estaba listo para enfrentarlo. Por ahora, solo pudo sostener la fotografía de su difunta esposa y murmurar: «María Elena, no sé cómo arreglar esto. No sé cómo ser el padre que ellas necesitan». En la habitación de las niñas, Isabela había sacado nuevamente su cuaderno, y bajo la luz tenue de su linterna, escribió la primera entrada de su plan. Día 1 del plan. Mañana vamos a preguntarle a Elena sobre autobuses, sin que sospeche nada. El sol apenas comenzaba a filtrarse por las cortinas de seda, cuando Isabela despertó con la determinación de un general preparándose para la batalla más importante de su vida. Había dormido apenas 3 horas, pero su mente estaba más despierta que nunca. Hoy comenzaría la misión más arriesgada que una niña de 8 años pudiera imaginar. Sofía aún dormía profundamente, abrazando el collar roto de Camila contra su pecho. Isabela la observó por un momento, sintiendo una mezcla de ternura y responsabilidad que le apretaba el corazón. Su hermana pequeña confiaba en ella completamente, y esa confianza era tanto un regalo como una carga inmensa. «Sofía», susurró Isabela, tocando suavemente el hombro de su hermana. «Es hora de comenzar». La niña menor despertó al instante, como si hubiera estado esperando esa señal. «¿Ya vamos a buscar a Camila?» «Shh». Isabela miró hacia la puerta. «Primero tenemos que hacer reconocimiento. ¿Recuerdas lo que hablamos anoche?» Sofía asintió solemnemente. «Tengo que actuar normal, pero hacer preguntas inteligentes». «Exacto. Y si alguien pregunta algo raro, ¿qué dices?» «Que solo tengo curiosidad porque extraño a Camila». Isabela sonrió orgullosa. Su hermana pequeña era más inteligente de lo que los adultos creían. «Perfecto. Vamos a desayunar». Cuando bajaron al comedor, encontraron a Eduardo ya sentado a la mesa, pero había algo diferente en él. Las ojeras eran más pronunciadas, su postura menos erguida, y había una tristeza en sus ojos que las niñas no habían visto antes. Elena servía el café con movimientos mecánicos, el ambiente general de la casa pesado, como una manta húmeda. «Buenos días, princesas», murmuró Eduardo, intentando una sonrisa que no llegó a sus ojos. Isabela se sentó sin responder, pero Sofía, con la inocencia de sus 5 años, se acercó a su padre. «Papi, ¿tú también extrañas a Camila?» La pregunta cayó como una piedra en agua quieta. Eduardo se atragantó con su café, y Elena dejó caer la cuchara de servir con un ruido metálico. «Sofía, mi amor, papá está bien», mintió Eduardo, pero su voz se quebró ligeramente. «Pero tú te ves triste», insistió Sofía, estudiando el rostro de su padre con esa honestidad brutal que solo poseen los niños. «Camila nos decía que cuando alguien se ve triste, es porque necesita un abrazo». Isabela observaba la interacción con atención científica. Podía ver cómo las palabras de Sofía atravesaban las defensas de su padre como flechas certeras. Era información valiosa para su plan. Eduardo extendió los brazos hacia Sofía, y la niña se acurrucó contra él. Por un momento, padre e hija permanecieron abrazados en silencio, pero Isabela notó algo crucial. Las manos de su padre temblaban. «Elena», dijo Isabela de repente, «¿cómo llega la gente al barrio San Miguel desde aquí?» La gobernanta se volteó sorprendida. «¿Por qué preguntas eso, niña?» Isabela había ensayado esta respuesta. «En el colegio estamos estudiando sobre los diferentes barrios de la ciudad, y me acordé que Camila mencionó que vivía ahí». Eduardo se tensó notablemente al escuchar el nombre de Camila, pero no dijo nada. Elena se sentó junto a Isabela, su expresión suavizándose. «Bueno, es un viaje largo, pequeña. Hay que tomar 2 autobuses. El primero desde la parada que está cerca del centro comercial Las Américas, y luego...». Isabela absorbía cada palabra como una esponja, memorizando rutas, nombres de calles,
referencias importantes. Sofía, intuitivamente entendiendo su papel, añadió preguntas aparentemente inocentes. ¿Y cuánto tiempo toma, doña Elena? Casi 2 horas, mi amor. Por eso Camila tenía que levantarse tan temprano para llegar aquí. Eduardo se removió incómodo en su silla. Esa información era nueva para él también, y algo en su expresión sugería que cada detalle sobre los sacrificios de Camila era como una nueva herida. ¿Y es peligroso ir sola?, preguntó Isabela con genuina preocupación. Para una niña pequeña como tú, sí sería peligroso, respondió Elena con firmeza. Pero Camila conoce bien el camino. Ha estado haciendo ese viaje durante 2 años. ¿Desde que murió mami? La pregunta de Sofía hizo que el silencio cayera como una lápida sobre la mesa. Eduardo se levantó bruscamente, su silla raspando contra el suelo de mármol. Terminé de desayunar. Elena, asegúrate de que las niñas no salgan de la casa sin supervisión. Y con eso se marchó, dejando un rastro de tensión palpable en el aire. Elena observó a las niñas con una mezcla de preocupación y comprensión. Pequeñas, su papá está pasando por un momento muy difícil. ¿Por qué despidió a Camila si eso lo hace estar triste?, preguntó Sofía con esa lógica aplastante de los niños. La gobernanta suspiró profundamente. A veces los adultos cometemos errores cuando estamos asustados o confundidos. Y a veces nuestro orgullo nos impide arreglar esos errores. Isabela procesó esa información cuidadosamente. Doña Elena, ¿usted cree que papi se arrepiente? Elena miró hacia la dirección donde Eduardo había desaparecido. Creo que tu papá se está dando cuenta de que algunas cosas son más importantes que tener la razón. Después del desayuno, mientras Elena se ocupaba de sus tareas y Eduardo se había encerrado en su oficina con llamadas de negocios, las niñas subieron a su habitación para la segunda fase de su plan. Isabela sacó un mapa de la ciudad que había encontrado en la biblioteca de su padre. Con un lápiz de colores, comenzó a trazar la ruta que Elena había descrito. ¿Tú crees que podamos hacer ese viaje, Isabela?, preguntó Sofía, observando las líneas que su hermana dibujaba. Tenemos que poder, respondió Isabela con una determinación feroz. Pero necesitamos más información, y necesitamos dinero. ¿Dinero para qué? Para los autobuses, y tal vez para comprarle algo a doña Esperanza, la mamá de Camila. Elena dijo una vez que estaba enferma. Sofía frunció el ceño, pensando intensamente. Yo tengo dinero en mi cochinito, de mi cumpleaños. Isabela sintió una punzada de orgullo hacia su hermana pequeña. Yo también tengo algo ahorrado, pero necesitamos saber exactamente cuánto cuesta el pasaje de autobús. En ese momento, escucharon voces en el pasillo. Las 2 niñas se quedaron inmóviles, reconociendo la voz de Ricardo, el tío de Isabela, hablando con Eduardo. Te digo que despedir a esa muchacha fue lo correcto, Eduardo. Tenías que proteger tus intereses. Ricardo, por favor, no ahora. ¿No ahora, hermano? Tus hijas se ven devastadas. Tal vez deberías considerar... ¿Considerar qué? ¿Traerla de vuelta después de que violó mi confianza? Isabela agarró la mano de Sofía, ambas conteniendo la respiración mientras escuchaban. ¿Realmente violó tu confianza, Eduardo? ¿O tú proyectaste tu paranoia sobre una muchacha inocente que solo estaba haciendo su trabajo? El silencio que siguió fue tan tenso que las niñas pudieron sentirlo incluso desde su habitación. Mis hijas no me han dirigido la palabra en 4 días, continuó Eduardo, su voz sonando derrotada. Isabela me mira como si fuera un extraño. Sofía llora todas las noches. Y yo no sé cómo arreglar esto. Entonces arréglalo, dijo Ricardo con firmeza. Encuentra a esa muchacha, discúlpate, y tráela de vuelta. No es tan simple. ¿Por qué no? Otra pausa larga. Cuando Eduardo habló nuevamente, su voz estaba cargada de una vulnerabilidad que las niñas rara vez habían escuchado. Porque si admito que estaba equivocado sobre Camila, tendré que admitir que he estado equivocado sobre muchas otras cosas también. Y no estoy seguro de estar listo para esa verdad. Las pisadas se alejaron por el pasillo, pero las palabras quedaron flotando en el aire como fantasmas. Isabela se volteó hacia Sofía, sus ojos brillando con una nueva determinación. ¿Escuchaste eso? Papi sabe que se equivocó, susurró Sofía, pero tiene demasiado miedo para arreglarlo, completó Isabela. Entonces nosotras tenemos que ser más valientes que él. Isabela regresó a su cuaderno y escribió una nueva entrada. Día 4 del plan.
Papi sabe que cometió un error, pero necesita ayuda para ser valiente. Mañana vamos a ir al Centro Comercial Las Américas para investigar los autobuses. Si Elena pregunta, diremos que queremos comprar algo para el Día del Padre que viene. Sofía observó a su hermana escribir, sintiendo una mezcla de miedo y emoción. Isabela, ¿tú crees que Camila nos va a perdonar por tardarnos tanto en buscarla? Isabela dejó el lápiz y miró a su hermana menor con una seriedad que iba más allá de sus años. Camila nos perdona todo, Sofía. Ella nos ama de verdad. Por eso tenemos que traerla de vuelta, no solo para nosotras, sino para enseñarle a papi lo que significa amar sin condiciones. Esa noche, mientras Eduardo permanecía despierto en su oficina mirando fotografías familiares donde Camila aparecía sonriendo con sus hijas, las niñas Montemayor dormían abrazadas, soñando con el día en que su familia volvería a estar completa. Pero lo que ninguna de ellas sabía era que Camila, en su pequeño apartamento del barrio San Miguel, también permanecía despierta, limpiando las lágrimas de una carta de recomendación que había comenzado a escribir para buscar un nuevo empleo. En el fondo de su corazón, ella también esperaba un milagro. El Centro Comercial Las Américas bullía con la actividad típica de un sábado por la mañana. Familias enteras paseaban entre las tiendas, niños corrían entre los pasillos, y el aroma a café y pasteles flotaba desde la zona de restaurantes. Para cualquier observador casual, Isabela y Sofía Montemayor parecían dos niñas más disfrutando de una salida de fin de semana con su gobernanta. Pero la realidad era mucho más compleja y peligrosa. «Recuerden, niñas», les decía Elena mientras caminaban hacia la juguetería, «tienen exactamente 1 hora para elegir el regalo para su papá. Después tenemos que regresar a casa para el almuerzo». Isabela asintió con una sonrisa que había practicado frente al espejo esa mañana. «Por supuesto, doña Elena. Solo queremos encontrar algo especial para papi». Lo que Elena no sabía era que el regalo para papá era simplemente una coartada. El verdadero objetivo de Isabela estaba a 200 metros de distancia. La parada de autobuses que Elena había mencionado días antes. «Sofía», susurró Isabela cuando Elena se distrajo mirando el escaparate de una joyería. «¿Recuerdas cuál es tu trabajo?». La niña de 5 años asintió solemnemente. «Tengo que mantener ocupada a doña Elena mientras tú vas a investigar los autobuses». «Exacto. Y si algo sale mal, finjo que me siento mal y empiezo a llorar para que tengas tiempo de regresar». Isabela se sintió orgullosa y aterrorizada a la vez. Su hermana menor se había convertido en su cómplice perfecto, pero la enormidad de lo que estaban planeando comenzaba a abrumarla. Estaban hablando de escaparse de casa, viajar solas por la ciudad, buscar a alguien en un barrio que no conocían. Era una locura, pero también era su única esperanza. «Elena», dijo Sofía de repente con esa dulzura manipuladora que solo los niños pequeños pueden dominar, «¿podemos ir a ver los cachorritos de la tienda de mascotas? Por favor, por favorcito». Elena se derritió inmediatamente. «Por supuesto, mi amor. Pero solo los vemos. ¿Está bien? Tu papá no quiere mascotas en la casa». Mientras Elena y Sofía se dirigían hacia la tienda de mascotas, Isabela sintió cómo su corazón se aceleraba. Tenía tal vez 10 minutos antes de que su ausencia fuera notoria. 10 minutos para obtener la información que necesitaba. Con pasos que trataba de mantener casuales, Isabela caminó hacia la salida del centro comercial. El sol de media mañana la golpeó como una pared de calor, pero ella apenas lo notó. Sus ojos estaban fijos en la parada de autobuses, donde varias personas esperaban bajo la sombra de un techo de lámina. «Disculpe, señor», se acercó Isabela a un hombre mayor que leía el periódico. «¿Usted sabe cuánto cuesta el pasaje al barrio San Miguel?». El hombre bajó su periódico y la observó con curiosidad. «¿Al barrio San Miguel? Eso está muy lejos de aquí, niña. ¿Dónde están tus papás?». Isabela había ensayado esta respuesta también. «Mi mamá está comprando en el centro comercial. Estamos visitando a mi abuela la próxima semana y quiere saber cuánto dinero llevar». La explicación pareció satisfacer al hombre. «Bueno, tienes que tomar 2 autobuses. El primero cuesta 8 pesos y te lleva hasta la terminal central. Ahí tomas el segundo que cuesta 12 pesos hasta San Miguel. Pero el viaje es largo, como 2 horas en total». Isabela memorizó cada palabra. 20 pesos por persona. Ida. Eso significaba 40 pesos solo para llegar, más 40 para regresar. 80 pesos en total. En su cochinito tenía 73 pesos,
y Sofía había mencionado que tenía alrededor de 50. Sería justo, pero posible. ¿Y qué tan seguido pasan los autobuses?, preguntó Isabela. El primero pasa cada media hora. El último para San Miguel sale a las 6 de la tarde desde la terminal central. Isabela sintió una punzada de pánico. Si perdían el último autobús, se quedarían varadas en un barrio desconocido por la noche. Eso significaba que tendrían que planear su escape para tener tiempo suficiente de buscar a Camila y regresar antes de las 6. Gracias, señor, murmuró Isabela, dándose la vuelta para regresar al centro comercial. Oye, niña, la llamó el hombre. Isabela se congeló, temiendo que hubiera sospechado algo. Ten cuidado en San Miguel. No es el mejor barrio para que dos niñas pequeñas anden solas. La advertencia hizo que Isabela sintiera un escalofrío, pero también reforzó su determinación. Si Camila había estado haciendo ese viaje peligroso todos los días durante 2 años para cuidar de ellas, entonces ellas podían ser valientes una vez para encontrarla. Cuando regresó a la tienda de mascotas, encontró a Sofía completamente absorta observando un cachorro Golden Retriever, mientras Elena sonreía indulgentemente. ¿Dónde estabas, Isabela?, preguntó Elena con curiosidad. Fui al baño, mintió Isabela sin pestañear. ¿Podemos ir ahora a buscar el regalo de papi? Durante la siguiente hora, mientras vagaban por las tiendas buscando un regalo apropiado para Eduardo, Isabela le susurró a Sofía los detalles de su reconocimiento. La información era tanto esperanzadora como aterradora. ¿80 pesos? Susurró Sofía cuando Elena se alejó para hablar con una vendedora. Eso es mucho dinero. Pero lo tenemos, respondió Isabela con firmeza. Y es por Camila. Ella vale todo el dinero del mundo. Finalmente, decidieron comprarle a Eduardo una corbata azul marino, que según Isabela, combinaba con sus ojos tristes. Era un regalo cargado de simbolismo que ninguna de las adultos presentes comprendía completamente. El viaje de regreso a la mansión transcurrió en un silencio tenso. Isabela fingía estar dormida para poder pensar sin interrupciones, mientras Sofía jugaba distraídamente con la bolsa del regalo. Elena, por su parte, parecía preocupada por algo, aunque ninguna de las niñas podía adivinar qué. Al llegar a casa, encontraron a Eduardo en el jardín trasero, exactamente en el mismo lugar donde había despedido a Camila 5 días antes. Estaba sentado en el banco de hierro forjado, mirando el castillo de arena inacabado que las niñas habían estado construyendo con su niñera. «Papá», Sofía corrió hacia él con el regalo en las manos. «Te compramos algo». Eduardo recibió la bolsa con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Cuando desenvolvió la corbata, algo en su expresión se quebró ligeramente. «Es muy hermosa, princesas. Gracias». «Isabela dijo que era del color de tus ojos cuando estás triste», comentó Sofía con esa honestidad brutal que caracterizaba a los niños pequeños. Eduardo miró a su hija mayor con una mezcla de sorpresa y dolor. ¿Mis ojos se ven tristes? Isabela se sentó junto a su padre en el banco. Por un momento, su determinación se tambaleó al ver la vulnerabilidad genuina en su rostro. «Papi, ¿tú extrañas a Camila?». La pregunta directa golpeó a Eduardo como un puñetazo. Se quedó en silencio durante largos segundos, luchando consigo mismo. «Sí», admitió finalmente, su voz apenas un susurro. «La extraño mucho». «Entonces, ¿por qué no la traes de vuelta?», preguntó Sofía, trepándose al regazo de su padre. Eduardo abrazó a su hija menor, sintiendo cómo su propio corazón se partía. «Porque a veces los adultos cometemos errores tan grandes que no sabemos cómo arreglarlos. Camila siempre nos decía que pedir perdón es lo más valiente que puede hacer una persona», murmuró Isabela. Esas palabras atravesaron las defensas de Eduardo como una lanza. Camila había estado enseñándoles a sus hijas lecciones de vida que él mismo necesitaba aprender. «¿Ustedes creen que Camila me perdonaría?», preguntó Eduardo, sintiendo cómo se le quebraba la voz. «Camila nos perdona todo», respondió Sofía con absoluta certeza. Incluso cuando Isabela rompió accidentalmente su taza favorita, Camila solo dijo que los accidentes pasan y que lo importante era que Isabela estuviera bien. Eduardo cerró los ojos, sintiendo el peso aplastante de su propio orgullo. Sus hijas tenían razón. Camila era bondad pura, y él la había tratado como a una criminal. «Papá», la voz suave de Isabela lo trajo de vuelta al presente. «Si tú trajeras de vuelta a Camila, nosotras seríamos la familia más feliz del mundo».
Eduardo miró a sus dos hijas, viendo en sus rostros una esperanza tan pura que le dolía en el alma. ¿Ustedes realmente la aman tanto? Más que a los helados, respondió Sofía solemnemente, lo cual en su mundo de 5 años era la declaración de amor más profunda posible. Más que a las princesas de Disney, añadió Isabela, no queriendo ser menos. Eduardo sintió cómo las lágrimas amenazaban con desbordarse. Sus hijas habían encontrado en Camila algo que él mismo había estado buscando desde la muerte de María Elena: amor incondicional, paciencia infinita y la capacidad de hacer de una casa un hogar. ¿Saben qué?, murmuró Eduardo, tomando una decisión que cambiaría todo. Tal vez papá debería ser tan valiente como ustedes y buscar la manera de traer de vuelta a Camila. Los ojitos de ambas niñas se iluminaron como si hubieran visto la primera estrella de la noche. «¿En serio, papi?», susurró Sofía. «En serio», confirmó Eduardo, sintiéndose más liviano de lo que había estado en días. «Pero va a tomar tiempo encontrarla y encontrar las palabras correctas para disculparme». Isabela y Sofía intercambiaron una mirada cargada de significado. Ellas sabían exactamente dónde encontrar a Camila, pero también sabían que su padre necesitaba tiempo para superar su orgullo. Tal vez, solo tal vez, podrían ayudarlo sin que él se diera cuenta. «Papi», dijo Isabela cuidadosamente, «nosotras podemos esperar, pero no demasiado tiempo, ¿ok? Porque Camila también debe estar triste». «No demasiado tiempo», prometió Eduardo, abrazando a sus dos hijas. «Papá va a arreglar esto, de alguna manera». Esa noche, después de que Eduardo las arropara con una ternura que no habían experimentado desde antes de la partida de Camila, Isabela y Sofía refinaron su plan en la oscuridad de su habitación. «¿Escuchaste lo que dijo papi?», susurró Isabela. «Va a buscar a Camila, pero va a tomar tiempo». «¿Mucho tiempo?», preguntó Sofía preocupada. «Probablemente sí. Los adultos son lentos para estas cosas, pero nosotras podemos ser más rápidas». Isabela sacó su cuaderno y escribió bajo la luz de su linterna: «Día 5 del plan. Papi finalmente admitió que extraña a Camila y prometió buscarla. Pero sabemos dónde está. Mañana es domingo. Elena va a misa a las 10 y papi tiene su reunión de negocios a las 11. Esa es nuestra oportunidad». «¿Mañana?», preguntó Sofía, sintiendo mariposas en el estómago. «Mañana», confirmó Isabela con una determinación feroz. «Vamos a ser las niñas más valientes del mundo entero. Vamos a encontrar a Camila y vamos a traerla a casa donde pertenece». Mientras las niñas planeaban la aventura más arriesgada de sus cortas vidas, Eduardo permanecía despierto en su habitación, mirando una fotografía donde aparecía con María Elena y las niñas en días más felices. En esa imagen, tomada apenas un año antes, Camila aparecía al fondo, sonriendo mientras Isabela y Sofía jugaban en sus brazos. «María Elena», susurró Eduardo a la fotografía, «ayúdame a tener el valor que nuestras hijas ya tienen. Ayúdame a traer de vuelta a la persona que ama a nuestras niñas como tú las amabas». El destino, caprichoso y misterioso, había puesto en movimiento fuerzas que ni Eduardo ni las niñas podían imaginar. Al día siguiente, 3 corazones desesperados por reunirse finalmente tomarían el camino hacia un encuentro que cambiaría sus vidas para siempre. El domingo amaneció con un cielo despejado que parecía una promesa divina. Isabela despertó con el corazón martilleando contra sus costillas como un tambor de guerra. Hoy era el día. Después de una semana de planificación meticulosa, finalmente, pondría en marcha la misión más importante de su vida: traer de vuelta a Camila. Sofía ya estaba despierta, sentada en su cama abrazando su mochila pequeña de princesas. Dentro había guardado secretamente 3 galletas de chocolate, una botella de agua y su peluche favorito por si Camila necesitaba consolarse al verlas. «¿Estás asustada?», susurró Isabela mientras se vestía con la ropa que había seleccionado cuidadosamente: jeans cómodos, tenis para caminar y una blusa con bolsillos donde había escondido el dinero. «Un poquito», admitió Sofía, «pero más emocionada. ¿Tú crees que Camila se va a sorprender?». Isabela sonrió por primera vez en días con genuina alegría. «Creo que se va a poner tan feliz que va a llorar». Desde el piso de abajo llegaron los sonidos familiares de Elena, preparándose para la misa dominical. El repiqueteo de tacones sobre mármol, el sonido de llaves tintineando,
la puerta del armario cerrándose. Todo transcurría exactamente como Isabela había observado durante semanas. «Niñas», gritó Elena desde la cocina. «Voy a misa. Su papá está en su reunión de negocios y regresará al mediodía. Pórtense bien, no salgan de la casa, y si necesitan algo, llamen a mi celular». «Sí, doña Elena», respondieron ambas niñas al unísono, sus voces cargadas de una inocencia fingida que hubiera engañado a cualquiera. El sonido del auto de Elena desvaneciéndose en la distancia fue como el disparo de salida que las niñas habían estado esperando. Isabela corrió a la ventana y confirmó que el vehículo había desaparecido completamente por la avenida. «Ahora», susurró Isabela. Las dos niñas corrieron hacia la cocina, donde Isabela había localizado previamente la lata donde Elena guardaba el dinero para emergencias menores. Con manos temblorosas, Isabela sacó exactamente 80 pesos, dejando una nota escrita en su letra más cuidadosa. «Prestado. Lo vamos a devolver. Isabela y Sofía». «¿No es malo tomar dinero sin permiso?», preguntó Sofía mientras observaba a su hermana. «Es prestado, no robado», explicó Isabela, aunque ella misma sentía un nudo en el estómago. «Y es para algo bueno, para traer de vuelta a nuestra familia». Salieron de la mansión por la puerta trasera del jardín, la misma por donde Camila había salido por última vez con sus maletas y el corazón roto. Isabela había memorizado la ruta hasta la parada de autobús. 15 minutos caminando por calles que conocía perfectamente, luego adentrarse en territorio desconocido. El sol ya estaba alto cuando llegaron a la parada, y Isabela sintió la primera oleada real de pánico al ver la cantidad de gente esperando. Adultos con caras serias, estudiantes con mochilas enormes, vendedores ambulantes con sus carritos, y ellas, dos niñas pequeñas que destacaban como flores en un campo de cemento. «¿Segura que sabes qué autobús tomar?», susurró Sofía, aferrándose a la mano de su hermana. Isabela señaló discretamente un autobús azul y blanco que se acercaba. «Ese. El hombre me dijo que tenía que buscar la línea 47. Cuando el autobús se detuvo con un chirrido de frenos y una nube de humo negro, Isabela sintió como si estuviera a punto de cruzar un portal hacia otro mundo. Las puertas se abrieron con un silbido neumático, y los pasajeros comenzaron a subir en una masa aparentemente caótica. «2 boletos, por favor», dijo Isabela al conductor, tratando de que su voz sonara más madura de lo que era. El conductor, un hombre con bigote gris y expresión cansada, las miró con curiosidad. «¿Dónde están sus papás, niñas?». Isabela había ensayado esta respuesta también. «Nuestra abuela nos está esperando en la terminal central. Nuestros papás no pudieron acompañarnos porque están trabajando». Era una mentira, pero desesperada. El conductor estudió sus rostros durante lo que pareció una eternidad. Luego se encogió de hombros y aceptó los 16 pesos. «Siéntense cerca del frente y no se separen», les advirtió con una amabilidad inesperada. El viaje en el primer autobús fue una mezcla de terror y fascinación. Isabela observaba por la ventana cómo la ciudad familiar de su infancia se transformaba gradualmente en paisajes desconocidos. Los edificios altos y modernos daban paso a construcciones más modestas, los jardines cuidados se convertían en lotes baldíos, y las calles pavimentadas comenzaban a mostrar baches y grietas. Sofía permaneció en silencio durante la mayor parte del trayecto, sus ojitos grandes absorbiendo cada detalle de este mundo nuevo que se desplegaba ante ella. Occasionally, se acurrucaba más cerca de Isabela, cuando el autobús frenaba bruscamente, o cuando subían pasajeros que parecían particularmente intimidantes. «¿Falta mucho?», preguntó Sofía cuando llevaban 40 minutos de viaje. Isabela consultó el mapa que había dibujado en su cuaderno. El conductor dijo que nos avisaría cuando llegáramos a la terminal central. 20 minutos después, el conductor gritó: «Terminal central, última parada». Isabela agarró la mano de Sofía y bajaron del autobús hacia un mundo completamente diferente a todo lo que habían conocido. La terminal central era un caos organizado de sonidos, olores y movimiento. Cientos de personas se movían en todas direcciones. Vendedores gritaban sus productos, autobuses llegaban y partían en una sinfonía cacofónica de motores y bocinas. «Isabela, esto da miedo», murmuró Sofía, presionándose contra su hermana mayor. «Solo es diferente», respondió Isabela con más confianza de la que sentía. «Camila viene aquí todos los días.
Si ella puede hacerlo, nosotras también. Localizar el autobús correcto para San Miguel resultó ser más difícil de lo que Isabela había anticipado. Había docenas de autobuses, cada uno con destinos escritos en letras pequeñas y borrosas en sus parabrisas. Después de 20 minutos de búsqueda y varias preguntas a personas que parecían tener prisa perpetua, finalmente encontraron la línea correcta. El segundo autobús era notablemente más viejo y destartalado que el primero. Los asientos tenían tapicería raída. Las ventanas estaban opacas por años de polvo y uso, y había un olor persistente a diésel y sudor humano. Pero para Isabela y Sofía, podría haber sido una carroza dorada, porque las estaba llevando hacia Camila. «¿Cómo vamos a encontrar la casa de Camila cuando lleguemos?», preguntó Sofía mientras el autobús se adentraba en las calles estrechas del barrio San Miguel. Isabela sacó su cuaderno y mostró una página donde había anotado toda la información que había logrado recopilar. «Sabemos que vive cerca de la panadería El Trigo Dorado, y Elena mencionó una vez que su casa tenía una puerta verde. Si preguntamos por Doña Esperanza, alguien nos va a ayudar». El barrio San Miguel era un mundo completamente diferente al de la mansión Montemayor. Las casas eran pequeñas y estaban pegadas unas a otras, pintadas en colores brillantes que parecían desafiar la pobreza circundante. Niños jugaban en las calles sin supervisión adulta. Música salía de ventanas abiertas, y había una sensación de comunidad que Isabela nunca había experimentado en su vecindario de muros altos y jardines privados. «Parada El Trigo Dorado», gritó el conductor. Las niñas bajaron del autobús con piernas temblorosas, tanto por los nervios como por las 2 horas de viaje. La panadería El Trigo Dorado estaba justo frente a la parada, exactamente como Elena había descrito, y el aroma a pan recién horneado llenaba el aire con una calidez casi maternal. «Disculpe, señor». Isabela se acercó al panadero, un hombre robusto con delantal lleno de harina. «¿Usted conoce a Camila Herrera? Vive por aquí cerca con su mamá, Doña Esperanza». El rostro del hombre se iluminó inmediatamente. «Claro que conozco a Camila. Es una muchacha muy buena. Siempre compra el pan para su mamá. ¿Son ustedes familiares?» «Somos amigas especiales», respondió Isabela, técnicamente sin mentir. «¿Podría decirnos dónde vive?» El panadero señaló hacia una calle estrecha que se alejaba de la parada principal. 3 cuadras por esa calle. Doblan a la izquierda, y es la casa con la puerta verde. Número 23. Pero... Su expresión se volvió preocupada. «¿Están solas? ¿Dónde están sus papás?» «Nos van a recoger más tarde», mintió Isabela otra vez, odiando tener que hacerlo, pero sabiendo que no tenía opción. Siguiendo las direcciones del panadero, Isabela y Sofía caminaron por calles que parecían sacadas de un libro de cuentos. Había flores en macetas improvisadas, ropa colgando en tendederos que cruzaban de ventana a ventana, y un sentido de vida auténtica que contrastaba dramáticamente con la perfección estéril de su propio vecindario. «Allí», susurró Isabela, señalando hacia una pequeña casa de una planta con una puerta de madera pintada de verde menta. Número 23. Ambas niñas se detuvieron frente a la casa, sintiendo el peso de lo que estaban a punto de hacer. Habían viajado durante horas, habían mentido, habían tomado dinero prestado, todo para llegar a este momento. «¿Qué pasa si Camila no quiere vernos?», preguntó Sofía de repente, vocalizando el miedo que Isabela había estado reprimiendo. «Camila siempre quiere vernos», respondió Isabela con una convicción que provenía directamente de su corazón. «Ella nos ama, solo necesita saber que nosotras también la amamos». Isabela respiró profundamente y tocó la puerta verde con 3 golpes firmes. Desde adentro llegaron sonidos de movimiento, pasos arrastrándose, y luego la voz que habían estado extrañando desesperadamente durante una semana completa. «¿Quién es?» «Camila», gritó Sofía, ya no pudiendo contenerse. «Somos nosotras, Isabela y Sofía. Te vinimos a buscar». El silencio que siguió fue ensordecedor. Luego, el sonido de cerraduras abriéndose frenéticamente, y finalmente, la puerta verde se abrió para revelar a Camila Herrera. Estaba diferente. Sus ojos estaban hinchados como si hubiera estado llorando. Su cabello no tenía el peinado cuidadoso de siempre, y vestía ropa casual que las niñas nunca la habían visto usar. Pero su rostro, en el momento que las vio, se transformó con una alegría tan pura y devastadora que parecía irradiar luz propia. «¿Mis niñas?», susurró Camila,
como si no pudiera creer lo que veían sus ojos. ¿Realmente son ustedes? ¡Camila!, gritaron ambas niñas al unísono, lanzándose hacia sus brazos como proyectiles de amor puro. El impacto casi derribó a Camila, pero ella las recibió en un abrazo que parecía diseñado para sanar todas las heridas del mundo. Los tres cuerpos se fundieron en un círculo de amor que había estado roto durante exactamente 7 días, 4 horas y 36 minutos. ¿Cómo llegaron aquí?, sollozó Camila cubriendo sus rostros de besos. ¿Dónde está su papá? ¿Están bien? Dios mío, no puedo creer que estén aquí. Vinimos a buscarte, declaró Isabela entre lágrimas, porque tú perteneces con nosotras, y porque papi se dio cuenta de que cometió el error más grande de toda su vida. Dentro de la pequeña casa de la familia Herrera, Isabela y Sofía descubrieron un mundo que contrastaba dramáticamente con la opulencia de su mansión, pero que irradiaba una calidez que su hogar había perdido desde la partida de Camila. Las paredes estaban decoradas con fotografías familiares, plantas en macetas improvisadas y pequeños detalles que hablaban de amor genuino, a pesar de las limitaciones económicas evidentes. En el pequeño sofá de tela desgastada pero impecablemente limpio, Camila no podía soltar a las niñas. Las mantenía abrazadas contra su pecho como si temiera que desaparecieran si las dejaba ir. Sus lágrimas caían sin control, mezclando alegría pura con una preocupación maternal que la consumía. Mis amores, no pueden estar aquí solas, repetía Camila entre sollozos. ¿Cómo llegaron? ¿Su papá sabe dónde están? Isabela intercambió una mirada significativa con Sofía antes de responder. Habían ensayado esta conversación, pero enfrentarse a la realidad era mucho más complejo que sus planes secretos. Tomamos 2 autobuses, explicó Isabela con una mezcla de orgullo y nerviosismo. Y no, papi no sabe que estamos aquí. Pero Camila, su voz se quebró ligeramente. Él te extraña mucho, nos lo dijo. Los ojos de Camila se llenaron de nuevas lágrimas, pero estas eran diferentes. Había dolor en ellas, una herida profunda que las niñas no habían visto antes. «¡Princesas mías!», murmuró Camila, acariciando los rostros de ambas niñas. «No deberían haber hecho este viaje tan peligroso. Sus papá debe estar muy preocupado». «Papi está en su reunión de negocios», explicó Sofía con la lógica simple de sus 5 años. «Y Elena está en misa. No van a saber que no estamos hasta el mediodía». Camila miró su reloj de pulsera barato. Eran las 11:15 de la mañana. Tenían menos de 1 hora antes de que comenzara la búsqueda desesperada en la mansión Montemayor. «Tengo que llamar a su casa inmediatamente», declaró Camila, levantándose del sofá. «No», gritó Isabela, aferrándose a su brazo. «Por favor, Camila, primero escúchanos. Vinimos hasta aquí porque necesitas saber la verdad». «¿La verdad sobre qué, mi amor?». Isabela respiró profundamente, preparándose para las palabras más importantes de su vida. «La verdad de que papi se equivocó contigo. La verdad de que nosotras sabemos que tú no hiciste nada malo. La verdad de que nuestra familia está rota sin ti». En ese momento, una voz débil pero cariñosa llegó desde la habitación del fondo de la casa. «¿Camila? ¿Todo está bien, mija?» «Es mi mamá», explicó Camila rápidamente. «Doña Esperanza, están aquí las niñas de las que le hablo siempre». Una mujer mayor apareció en el umbral de la habitación, apoyándose en un bastón improvisado. A pesar de su evidente fragilidad física, sus ojos brillaban con una inteligencia y bondad que recordaban inmediatamente a su hija. Isabela comprendió de inmediato de dónde había sacado Camila su corazón dorado. «¿Estas son Isabela y Sofía?», preguntó doña Esperanza con una sonrisa que iluminó su rostro arrugado. «Dios mío, son más hermosas de lo que Camila me había contado». «Doña Esperanza». Sofía corrió hacia la mujer mayor con la confianza natural que solo los niños poseen. «Camila nos habla de usted todo el tiempo. Nos dice que es la abuela más sabia del mundo entero». Los ojos de doña Esperanza se llenaron de lágrimas. «Camila habla de ustedes día y noche desde que regresó a casa. No ha parado de llorar ni un solo momento». La confesión golpeó a las niñas como una bofetada emocional. Isabela sintió una presión en el pecho que casi no la dejaba respirar. «¿Has estado llorando por nosotras?», preguntó Isabela, volteándose hacia Camila. Camila no pudo mentir ante esos rostros inocentes que la miraban con tanto amor. «Todos los días, todas las noches, ustedes eran
Son la luz de mi vida. Entonces ven con nosotras, suplicó Sofía con la lógica aplastante de una niña. Si nos extrañas y nosotras te extrañamos, simplemente regresa a casa. Camila se arrodilló frente a las dos niñas, tomando sus manitas entre las suyas. Mi amor, no es tan simple. Su papá me despidió porque cree que hice algo malo. Pero tú no hiciste nada malo, insistió Isabela con vehemencia. Nosotras sabemos la verdad, Camila. Sabemos por qué papi te gritó. Una expresión de confusión cruzó el rostro de Camila. ¿Qué verdad, princesa? Isabela miró a Sofía, quien asintió alentándola a continuar. Papi escuchó cuando el tío Ricardo le dijo a alguien por teléfono que papi podía perder mucho dinero en sus negocios. Pero papi pensó que tú habías escuchado y que le habías contado a otras personas. Camila se quedó inmóvil, procesando esa información. Pero, ¿cómo saben ustedes eso? Porque nosotras sí escuchamos cuando el tío Ricardo hablaba por teléfono, confesó Sofía. Estábamos jugando escondite y nos escondimos detrás del sofá grande. Escuchamos toda la conversación. La revelación golpeó a Camila como un rayo. ¿Ustedes escucharon esa conversación? ¿No fui yo? Nunca fuiste tú, confirmó Isabela, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Papi se equivocó. Y cuando le preguntamos cosas sobre el dinero, no era porque tú nos habías dicho nada. Era porque nosotras habíamos escuchado al tío Ricardo hablar de negocios y números grandes. Doña Esperanza se sentó pesadamente en una silla cercana, su rostro reflejando la magnitud de la injusticia que acababa de revelarse. Dios santo, murmuró la mujer mayor. Mija, fuiste castigada por algo que no hiciste. Camila se cubrió el rostro con las manos, sollozando con una mezcla de alivio y dolor devastador. Durante una semana completa había estado torturándose, preguntándose qué había hecho mal, cómo había fallado a las niñas que amaba como propias. Camila, no llores, suplicó Sofía, abrazando a su niñera. Ya sabemos la verdad. Ahora solo tienes que venir con nosotras para que papi también sepa la verdad. No es tan fácil, mi amor, murmuró Camila, limpiándose las lágrimas. Su papá me dijo cosas muy feas. Me gritó delante de ustedes. Me trató como si fuera una persona terrible. Pero él estaba equivocado, insistió Isabela. Y los adultos pueden cambiar de opinión cuando aprenden la verdad, ¿verdad? En ese momento, el teléfono de la casa comenzó a sonar con una insistencia urgente. Los 4 ocupantes de la pequeña sala se miraron con expresión de pánico. Debe ser su papá, murmuró Camila, dirigiéndose hacia el teléfono antiguo que colgaba de la pared de la cocina. ¿Bueno?, contestó Camila con voz temblorosa. La voz que llegó del otro lado de la línea era desesperada, quebrada por el pánico y la culpa. Camila, Dios mío, por favor dime que mis hijas están contigo. Era Eduardo, y sonaba como un hombre al borde del colapso emocional. Señor Montemayor, respondió Camila, su entrenamiento profesional luchando contra sus emociones personales. Sí, las niñas están aquí. Están seguras. El sonido que salió del teléfono fue mitad sollozo, mitad grito de alivio. Gracias a Dios. ¿Cómo llegaron ahí? Elena me llamó histérica diciendo que habían desaparecido. He estado llamando a la policía, a hospitales. Isabela arrebató el teléfono de las manos de Camila. Papi, no llames a la policía. Estamos bien. Isabela. La voz de Eduardo se quebró completamente. Estás loca. ¿Cómo pudiste hacer algo tan peligroso? ¿Y Sofía? Estoy aquí, papi, gritó Sofía hacia el teléfono. Y encontramos a Camila. Está muy triste porque tú la regañaste por algo que no hizo. El silencio del otro lado de la línea fue ensordecedor. Papi, continuó Isabela, su voz cargada de una madurez que partía el corazón. Vinimos a buscar a Camila porque sabemos la verdad. Sabemos que tú te equivocaste. Y sabemos que ella no hizo nada malo. ¿Qué verdad? La voz de Eduardo era apenas un susurro. Isabela le contó toda la historia. Cómo habían escuchado la conversación del tío Ricardo. Cómo habían sido ellas quienes habían hecho las preguntas sobre dinero. Cómo Camila había sido castigada por un crimen que nunca había cometido. Cuando Isabela terminó de hablar, el silencio se extendió durante largos segundos que parecieron horas. Finalmente, Eduardo habló, y su voz estaba cargada de una culpa y un dolor tan profundos que hicieron que todos en la pequeña casa sintieran escalofríos. «Camila», murmuró, «por favor,
Ponme en altavoz. Camila activó la función de altavoz con manos temblorosas. Camila Herrera, comenzó Eduardo, y su voz se quebró inmediatamente. He cometido el error más grande, más cruel, más imperdonable de toda mi vida. Te acusé de algo que no hiciste. Te grité, te humillé delante de mis hijas. Te despedí cuando más necesitabas el trabajo para cuidar a tu madre enferma. Doña Esperanza se cubrió la boca con las manos, las lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. No puedo pedirte que me perdones, continuó Eduardo, porque no merezco tu perdón. Pero te ruego, te suplico que me permitas ir a buscarte, que me dejes llevarte de vuelta a casa donde perteneces, que me dejes intentar reparar aunque sea una pequeña parte del daño que te he causado. Camila miraba el teléfono como si no pudiera creer las palabras que estaba escuchando. Isabela y Sofía la observaban con expectativa, sus pequeños corazones latiendo al unísono. «Señor Montemayor», respondió Camila finalmente, su voz temblando. «Sus hijas son las personas más valientes y amorosas que he conocido en mi vida. Ellas viajaron solas a través de una ciudad desconocida solo para demostrarle que el amor verdadero no conoce obstáculos. Lo sé», sollozó Eduardo. «Mis hijas me han dado una lección que jamás olvidaré. Y ahora», continuó Camila, mirando a Isabela y Sofía con una sonrisa entre lágrimas, «creo que es hora de que todos regresemos a casa, juntos». El viaje de regreso a la mansión Montemayor fue completamente diferente al viaje de ida que Isabela y Sofía habían emprendido esa mañana. Eduardo había llegado al barrio San Miguel en tiempo récord, conduciendo su BMW en negro como si su vida dependiera de ello, porque en muchos sentidos, así era. Su vida, su familia, su corazón, todo dependía de poder reparar el daño que su orgullo había causado. Cuando Eduardo bajó del auto frente a la pequeña casa de Puerta Verde, Isabela y Sofía corrieron hacia él con una mezcla de alivio y aprensión. Habían logrado su misión, pero ahora tenían que enfrentar las consecuencias de su aventura. «¡Papi!», gritó Sofía lanzándose a sus brazos. «Encontramos a Camila, y ella dice que nos perdona por tardar tanto en buscarla». Eduardo abrazó a sus hijas con una intensidad desesperada, como si quisiera absorberlas de vuelta a la seguridad. Pero por encima de sus cabezas, sus ojos estaban fijos en la figura que permanecía de pie en el umbral de la casa. Camila, luciendo más vulnerable de lo que jamás la había visto, pero también más hermosa, porque irradiaba la dignidad de una mujer que había sido injustamente acusada y finalmente vindicada. «Camila», murmuró Eduardo, su voz cargada de una emoción que no había sentido desde la muerte de su esposa. «Yo...» «Señor Montemayor», interrumpió Camila suavemente, «antes de que diga nada, quiero que sepa que nunca podría hacer algo que lastimara a Isabela y Sofía. Ellas son...» Su voz se quebró ligeramente. «Ellas son como las hijas que nunca pensé que tendría». Eduardo sintió como si alguien hubiera puesto un puño de hierro alrededor de su corazón y lo estuviera apretando sin piedad. «Camila, he sido un cobarde y un tonto. Te acusé sin evidencia, te lastimé sin razón, y casi destruyo la felicidad de mis propias hijas por culpa de mi paranoia y mi orgullo estúpido». En ese momento, doña Esperanza apareció en la puerta, apoyándose en su bastón. A pesar de su fragilidad física, había una fuerza en sus ojos que hizo que Eduardo se sintiera como un niño siendo regañado por su abuela. «Usted debe ser el papá de estas angelitas», dijo doña Esperanza con una voz que combinaba calidez maternal con una firmeza inquebrantable. «Yo soy Esperanza Herrera, la madre de Camila». Eduardo se acercó respetuosamente a la mujer mayor. «Señora Herrera, no tengo palabras para disculparme por el dolor que le he causado a su hija. Camila es extraordinaria. Es la mejor persona que ha entrado en nuestras vidas desde que perdimos a mi esposa». Los ojos de doña Esperanza se suavizaron ligeramente. «Señor Montemayor, mi hija ha llorado todos los días desde que la despidió. No por la pérdida del trabajo, aunque necesitamos el dinero para mis medicinas. Ha llorado porque creía que había decepcionado a estas niñas preciosas que ama con todo su corazón». Las palabras golpearon a Eduardo como martillazos directos al alma. «Señora, si me permite, quiero asegurarme de que usted tenga las mejores medicinas, los mejores doctores, todo lo que necesite. Y quiero que Camila sepa que no solo tiene su trabajo de vuelta,
Quiero que sepa que es parte de nuestra familia. Isabela y Sofía intercambiaron miradas de triunfo. Su plan había funcionado mejor de lo que habían soñado. Papi, dijo Isabela con la seriedad de un juez, antes de que Camila decida perdonarte, tienes que prometerle algo muy importante. Lo que sea, princesa. Cualquier cosa. Tienes que prometerle que nunca más vas a gritarle sin escuchar primero. Que nunca más vas a asumir cosas feas sobre ella. Y que vas a confiar en ella tanto como nosotras confiamos. Eduardo se arrodilló frente a su hija de 8 años, sintiendo una mezcla de orgullo y humildad que lo abrumaba. Isabela, prometo todo eso y más. Prometo que voy a ser el hombre que ustedes merecen como papá, y que Camila merece como empleador, como familia. Camila se acercó lentamente, limpiándose una lágrima que se había escapado por su mejilla. Señor Montemayor, yo también tengo que pedirle disculpas. ¿Tú? ¿Por qué? Por no haber sido más abierta con usted sobre los problemas que estaba atravesando. Cuando las niñas me hacían preguntas sobre dinero o negocios, debí haber venido a hablarle directamente, en lugar de simplemente responder como podía. Eduardo negó con la cabeza vehementemente. No, Camila, tú no tienes nada de qué disculparte. Absolutamente nada. El error fue completamente mío. Sofía, que había estado observando esta conversación adulta con la impaciencia típica de sus 5 años, finalmente explotó. Ya se pidieron perdón, ya se perdonaron, ahora pueden abrazarse y podemos irnos a casa todos juntos. La simplificación brutal de Sofía hizo que todos los adultos presentes rieran a través de sus lágrimas. A veces, la sabiduría más profunda viene de la perspectiva más inocente. Eduardo extendió sus brazos hacia Camila, y después de un momento de vacilación, ella se acercó. El abrazo que compartieron fue diferente a cualquier abrazo que Eduardo hubiera dado desde la muerte de su esposa. No era romántico, pero era profundamente significativo. Era el abrazo de alguien recibiendo de vuelta a un miembro perdido de la familia. «Bienvenida a casa, Camila», susurró Eduardo. Por favor, perdóname». «Ya estás perdonado», respondió Camila, y en su voz había una sinceridad que sanó algo roto en el alma de Eduardo. El viaje de regreso a la mansión se convirtió en una caravana de 2 vehículos. Eduardo insistió en que doña Esperanza también los acompañara, al menos por el día, para que pudiera ver dónde trabajaba su hija y conocer mejor a las niñas que tanto amaba. En el auto de Eduardo, Isabela y Sofía no podían contener su emoción. Habían logrado algo que parecía imposible. Habían reunido a su familia rota. «Papi», dijo Isabela mientras observaban el auto de Camila siguiéndolos por el espejo retrovisor. «¿Estás orgulloso de nosotras?» Eduardo sintió como si su corazón fuera a explotar de emoción. «Princesa, no hay palabras en ningún idioma que puedan expresar lo orgulloso que estoy. Lo que hicieron hoy fue lo más valiente, lo más amoroso, lo más increíble que he visto en mi vida. Fuimos muy inteligentes», añadió Sofía con orgullo. «Planeamos todo. Isabela hizo mapas y todo». «¿Mapas?» Eduardo miró a Isabela por el espejo retrovisor. «¿Tú planeaste toda esta expedición?» Isabela asintió con una mezcla de orgullo y vergüenza. «Tomé notas de todo lo que Elena decía sobre dónde vivía Camila. Dibujé mapas, ahorré dinero y convencí a Sofía de ser valiente conmigo». Eduardo tuvo que parpadear varias veces para contener las lágrimas que amenazaban con nublar su visión mientras conducía. Sus hijas habían demostrado más determinación, más inteligencia emocional y más coraje que él había mostrado en años. «¿Saben qué?», murmuró Eduardo. «Creo que ustedes dos son oficialmente las niñas más extraordinarias del mundo entero». Cuando llegaron a la mansión Montemayor, Elena estaba esperando en la entrada principal, retorciéndose las manos con ansiedad. Al ver a las niñas salir del auto sanas y salvas, corrió hacia ellas con los brazos abiertos. «Mis niñas, Dios santo, qué susto me dieron», lloró Elena, abrazándolas fuertemente. «Nunca, nunca vuelvan a hacer algo así». Pero cuando Elena vio a Camila salir del segundo vehículo, su expresión cambió completamente. Sus ojos se llenaron de lágrimas de alegría pura. «Camila, ¿realmente eres tú?», susurró Elena. «Hola, Elena», respondió Camila con una sonrisa temblorosa. «Las niñas vinieron a buscarme». Elena miró alternativamente a las niñas, a Eduardo y a Camila, tratando de procesar lo que estaba viendo.
Esto significa que... Significa que Camila está de vuelta en casa, confirmó Eduardo. Para siempre. Elena comenzó a llorar abiertamente, abrazando a Camila como si fuera su propia hija. Gracias a Dios. Esta casa no era la misma sin ti. Las niñas, el señor Eduardo, todos estábamos perdidos. En ese momento, el teléfono de Eduardo comenzó a sonar. Al ver el nombre en la pantalla, su expresión se endureció ligeramente. Era Ricardo, su hermano. ¿Eduardo? Escuché que las niñas se habían perdido. ¿Están bien? Están perfectas, Ricardo. Y tengo noticias para ti. Eduardo procedió a contarle a su hermano toda la historia. Cómo Isabela y Sofía habían escuchado su conversación telefónica, cómo habían sido ellas las fuentes de las preguntas sobre dinero, y cómo Camila había sido completamente inocente desde el principio. El silencio del otro lado de la línea fue largo e incómodo. Eduardo, finalmente murmuró Ricardo. Yo lo siento mucho. Debí haber sido más cuidadoso con mis conversaciones. Ricardo, todos cometemos errores, pero yo cometí el error más grande al no confiar en alguien que había demostrado ser digna de confianza durante 2 años completos. Después de colgar, Eduardo encontró a Camila en el jardín trasero, exactamente en el mismo lugar donde había ocurrido la horrible escena una semana antes. Pero ahora, en lugar de lágrimas de dolor, Isabela y Sofía reían mientras le mostraban a doña Esperanza el castillo de arena que habían dejado inconcluso. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?, le dijo Eduardo a Camila mientras observaban a las niñas jugar. ¿Qué? Que mis hijas de 8 y 5 años me enseñaron más sobre el amor, el perdón y la valentía en una semana de lo que yo había aprendido en 45 años de vida. Camila sonrió, limpiándose una lágrima. Señor Eduardo, ellas aprendieron esas lecciones porque ya las llevaban en su corazón. Usted y su esposa las criaron bien. María Elena estaría orgullosa de ellas, murmuró Eduardo. Y creo que estaría orgullosa de mí por finalmente hacer lo correcto. Esa noche, por primera vez en una semana, la mansión Montemayor volvió a sonar como un hogar real. Había risas en el comedor, conversaciones animadas y esa sensación cálida que solo puede crear una familia unida. Durante la cena, doña Esperanza contó historias de cuando Camila era pequeña, haciendo que Isabela y Sofía se rieran hasta que les dolió el estómago. Eduardo observaba la escena con una gratitud tan profunda que le dolía en el pecho de la manera más hermosa posible. Camila, dijo Eduardo cuando estaban sirviendo el postre, quiero hacerte una propuesta. Todos en la mesa se quedaron quietos, expectantes. En lugar de ser simplemente la niñera de Isabela y Sofía, ¿te gustaría ser oficialmente parte de nuestra familia? No solo como empleada, sino como la hermana mayor que nunca tuve, como la tía que mis hijas merecen, como la hija que sé que doña Esperanza está orgullosa de tener. Camila se quedó sin palabras, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. ¿Eso significa que nunca más te vas a ir?, preguntó Sofía con los ojos brillantes de esperanza. Eso significa, respondió Camila, que han ganado una tía Camila para toda la vida. Isabela y Sofía gritaron de alegría, saltando de sus sillas para abrazar a Camila desde ambos lados. Pero eso no es todo, continuó Eduardo. Camila, quiero que doña Esperanza se mude aquí también. Tenemos habitaciones de sobra, y quiero que reciba la mejor atención médica posible. Ustedes dos han cuidado de nosotros. Ahora nosotros queremos cuidar de ustedes. Doña Esperanza se cubrió la boca con las manos, abrumada por la generosidad inesperada. Señor Eduardo, murmuró la mujer mayor, no sabemos cómo agradecerle. Doña Esperanza, respondió Eduardo con una sonrisa genuina. Ustedes nos regalaron lo más valioso que existe. Una persona que ama a nuestras hijas como si fueran suyas propias. Nosotros somos los agradecidos. Una semana después, la mansión Montemayor había sido completamente transformada. No solo había recuperado su calidez, sino que había ganado nuevas dimensiones de amor y alegría. Doña Esperanza se había instalado en la habitación de huéspedes del primer piso, donde recibía visitas diarias de especialistas médicos que Eduardo había contratado. Su condición había mejorado notablemente con el tratamiento adecuado y la tranquilidad de saber que su hija estaba segura y feliz.
Camila había aceptado mudarse a la suite de la segunda planta que anteriormente había sido un área de almacenamiento, pero que Eduardo había mandado renovar completamente. No era solo una habitación, era un hogar dentro del hogar, donde Camila podía tener su espacio privado pero seguir siendo parte integral de la familia. Días después, Eduardo organizó una cena especial. Había invitado a Ricardo y su familia, a Elena y sus hijos, y había transformado el comedor principal en un salón de celebración. Esta noche, anunció Eduardo mientras todos estaban sentados alrededor de la mesa familiar extendida, quiero brindar por las dos personas más valientes que conozco. Eduardo levantó su copa, mirando directamente a Isabela y Sofía. Mis hijas me enseñaron que el amor verdadero no se detiene ante obstáculos, que la familia no se define por la sangre, sino por el corazón, y que a veces, los actos más pequeños de valentía pueden crear los milagros más grandes. Por Isabela y Sofía, brindó Ricardo, levantando su propia copa. Las niñas que salvaron a toda su familia. Por la tía Camila, añadió Sofía, levantando su vaso de jugo, que siempre nos perdona todo y nos ama aunque hagamos travesuras. Por el papi que aprendió a decir perdón, declaró Isabela con sabiduría que iba más allá de sus 8 años. Y por las familias que se vuelven a juntar cuando menos lo esperamos. Mientras todos brindaban y reían, Eduardo sintió una presencia familiar. Por un momento, pudo jurar que vio a María Elena sentada en la silla vacía al final de la mesa, sonriendo con aprobación hacia la familia extendida que había crecido alrededor de sus hijas. Semanas más tarde, cuando la nueva rutina familiar se había establecido completamente, Eduardo encontró una nota en su escritorio. Era de Isabela, escrita en su letra cuidadosa de segunda grader. Querido papi, gracias por ser valiente también. Mami estaría orgullosa de que nuestra familia sea ahora más grande y más feliz que antes. Te amo. Isabela. PD. Sofía quiere añadir que la tía Camila hace los mejores sándwiches del universo entero, incluyendo otros planetas. Eduardo leyó la nota 3 veces antes de guardarla cuidadosamente en el cajón de su escritorio, junto a las fotografías más preciadas de su familia. En el jardín, podía escuchar las risas de Isabela y Sofía, mientras Camila les enseñaba a plantar flores nuevas en el mismo lugar donde una vez habían construido castillos de arena. Doña Esperanza estaba sentada en el banco de hierro forjado, tejiendo algo que sospechaba sería un suéter para una de las niñas. Eduardo se acercó a la ventana y observó la escena con una gratitud tan profunda que le llenaba cada célula de su cuerpo. Había estado a punto de destruir la felicidad de su familia por culpa del orgullo y la paranoia. Pero sus hijas, con su amor puro y su valentía extraordinaria, habían salvado no solo a Camila, sino a toda la familia. Gracias, María Elena, susurró Eduardo hacia el cielo despejado, por darnos a estas niñas increíbles que saben amar mejor que cualquier adulto. En el jardín, Sofía levantó la vista hacia la ventana donde estaba su papá y le envió un beso volado. Eduardo se lo devolvió, sintiendo que su corazón estaba completo por primera vez desde que había enviudado. La familia Montemayor había aprendido que los errores más dolorosos pueden convertirse en las bendiciones más hermosas, cuando el amor es lo suficientemente fuerte para superar el orgullo, y cuando la valentía de los pequeños puede sanar las heridas más profundas de los grandes. Isabela cerró su diario esa noche con una entrada final. Misión cumplida. La tía Camila está en casa para siempre. La abuela Esperanza está sana. Papi aprendió a decir perdón. Y nosotras demostramos que las niñas pequeñas pueden hacer cosas muy grandes cuando aman de verdad. Fin de la historia perfecta. Y realmente, no había mejor manera de terminar la historia más hermosa que se había vivido jamás en la mansión Montemayor.